a usar la demás daños entonces vamos a la figura. Remedios y esta otra parte de remedios. Todo eso está rodeado de fluido. Entonces, ¿habrá acción de la presión atmosférica? No, porque no hay superficie libre, no está cerrado. ¿Está bien? Naturalmente, si hay acción de la presión atmosférica, será sobre la recipiente, no sobre el líquido. ¿Correcto? Es como, por ejemplo, lo tapamos sobre una olla, la acción de la presión atmosférica será sobre la tapadera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya. Entonces, ya nos interesa. Sobre este cuerpo, ¿qué fuerzas habrá? En principio. La gravedad. La fuerza gravitatoria. Y la presión del agua. Como bien dice su compañero, una fuerza que se va a generar como consecuencia de la presión del agua. ¿Qué otra fuerza habrá? ¿Del ¿Ahora empuje? empuje o no? Claro. Eran esas tres fuerzas, ¿correcto? Entonces, bueno, el empuje y la gravitatoria lo podemos calcular fácilmente, ¿no? El punto está que en calcular la fuerza F, ¿correcto? Ahora, ojo, mira, si el sistema está en equilibrio, ¿qué se va a cumplir? La sumatoria de fuerza igual a 0. Si está en equilibrio, se tiene que cumplir que F por lo tanto, vamos a el punto está en calcular esto. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? Si ustedes, jóvenes, bajo ese concepto podemos calcular de una forma rápida esa fuerza. Uno es integrando todo lo demás. ¿Ya? Correcto. Entonces, pero el punto lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál sería, jóvenes, la fuerza necesaria para poder levantar dicha esfera? Yo tendría que ejercer, jóvenes, una fuerza, correcto, una fuerza adicional a estas que me permite levantarlo. ¿Sí o no? ¿Está bien?
pero como tal se van a cancelar. Entonces tiene que haber una fuerza externa, ¿no? ¿Correcto? Pero primero, jóvenes, analicemos esta fuerza. Un poco para que recuerden coordenadas esféricas, no sé si ya van. Una esfera cualesquiera, por ejemplo. Se observa θ, claro. Lo proyectamos a diferentes ejes. Esto sería, por ejemplo, su proyección en X, proyección en Y. Esto sería, jóvenes, paso a paso. R coseno de θ. Esto sería R seno de θ. ¿Cierto? Si por ejemplo este es un ángulo phi, ¿correcto? Este sería R seno de θ y seno de phi. ¿Ya? Y esta proyección a lo largo del eje Y sería R. No, perdón, acá es coseno, no es seno. Acá es seno, pero acá es coseno. Acá sería R seno de θ, seno de phi. Esa sería la proyección. Si voy a hacer un zoom con el sector, quiero un área elemental. Área elemental. Por ejemplo, si esto es θ, este sería el diferencial de θ, sería R. Va a enfocarme en hallar un área elemental. ¿Correcto? Pero recuerden que esto, si lo proyectamos acá, tendríamos esto. Solamente sus proyecciones. ¿Correcto? Y acá tenemos el mar. Esa proyección, acá por ejemplo, esto sería R seno de θ. Esto sería R coseno de θ. ¿Ya? Y si este es, por ejemplo, un ángulo phi, este tendría que ser diferencial de phi. ¿Ya? Y si lo proyectamos acá, ¿ya? Hacemos la proyección correspondiente. Esto, jóvenes, sería R seno de θ coseno de phi. Y esta otra parte, por ejemplo, acá, ya sería R seno de θ seno de phi. Entonces, jóvenes, esta partecita, ¿cómo sería? R diferencial de phi. Esta de acá sería R diferencial de phi. ¿Cierto? Entonces nuestra superficie elemental sería esto. Para acá tendríamos R diferencial de θ y para acá tendríamos R seno de θ. Entonces nuestra área elemental sería R cuadrado seno de
¿Correcto, jóvenes? Con eso, jóvenes, vamos a determinar a esta fuerza F, ¿no? Estamos viendo, una situación de equilibrio, ¿correcto? Para determinar esta fuerza F. Porque, jóvenes, esta fuerza F, si nosotros empezamos a aplicar una fuerza necesaria para levantar, no va a variar en ese instante, porque su acción va a ser la misma. ¿Está bien? Por las características que tiene. Entonces, al menos en ese instante específico. Ya. Si queremos hallar, jóvenes, por ejemplo, que ese diferencial esté por acá. Imaginamos, acá está nuestro diferencial de área. Acá, ¿a qué profundidad está eso? Veámoslo así, ¿no? ¿Qué onda? Si esto es teta, ¿verdad? Correcto. ¿Esto qué sería, jóvenes? ¿Esto es R? R coseno, ¿sí? Coseno, ¿no? R coseno. Entonces, jóvenes, la profundidad, por ejemplo, ¿cuál sería? H, no. Esta profundidad voy a llamarla Y. Sería una diferencia, ¿no? Ajá. Y ya sería 4R. Menos R coseno de teta, menos R medios. Perdón, este es R mayúscula. Sería R coseno de teta, R menos. medios. Ajá. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Ya? Ojo. Ahora estoy aplicando, jóvenes, coordenadas esféricas. Bueno, eso sí lo han llevado, ¿verdad, jóvenes? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, no hay problema por reconocer esta herramienta matemática. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ya. Pueden observar, jóvenes, entonces ya hemos determinado la profundidad donde está nuestra objeto de análisis. ¿Ya? Hemos determinado el diferencial de área. ¿Correcto? Entonces, con eso, jóvenes, ustedes son conocedores de que la presión es constante de área. ¿Ya? Entonces, la fuerza sería presión por área, y si ustedes toman diferencia, tendríamos esto. ¿Correcto? ¿Ya? Y si quieren ver vectorialmente, igual, ¿no? Ya no sería área, sino sería superficie. ¿Correcto? Cuyo módulo del vector superficie viene a ser el área. Entonces, esa fuerza sería esto, P por diferencia. ¿Correcto? Ojo, acá podemos trabajar con este sistema, ¿no? A X la asociamos al vector unitario Y, perdón, este es Y, ¿no? Tendríamos X, Y, Z, ¿no? A X la asociamos Y, a J, a Y, J, y a Z acá. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, jóvenes, el vector unitario R, acá, mira, el vector superficie sería este. Para un vector unitario R. Pero ese vector unitario R, si lo quieren expresar en función de IJ acá, ¿cómo sería? Igualito, jóvenes, mira. Una teta ahí. R saliente, ¿sí o no? Ya, eso lo proyecta acá y lo proyecta acá. ¿Se entiende? Sí. Al final, jóvenes, ojo, mira. Si este R grande, mira, este R grande de la figura, si fuera un vector, ¿cómo estarían proyectando? Por ejemplo, sería en X, este es un módulo, ¿sí? Sería R seno de teta coseno de phi, ¿verdad? Y, ¿sí? Y en Y sería R seno de teta, seno de phi, J, y por último sería R coseno, ¿no? ¿Sí? Pero, jóvenes, si fuera un vector unitario, el vector unitario, ¿qué módulo tiene? Uno, ¿sí? Va a ser en vez de este R, solo va a ser 1.
Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes tienen que dar una repasadita a esa parte del curso de matemáticas, si es que se han olvidado. ¿No? Por cierto, jóvenes, el problema es bastante operativo, ¿no? Una vez que ya le hemos planteado a jóvenes, automáticamente va a salir. ¿No? Prácticamente, jóvenes, después de esto, solamente es una matemática. ¿Ya? Acá termina el análisis, jóvenes. Y si el estudiante, por ejemplo, ¿no? Por alguna razón le falta tiempo en el examen, llega acá y ya prácticamente, con eso el estudiante ha probado que tiene conocimiento del tema, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto, jóvenes? A veces eso pasa, ¿no? A veces el examen tiene cierto tiempo, pero que el estudiante llega acá, demostró que ya ha estudiado. ¿Está bien, jóvenes? No estamos siendo jóvenes por ser nada, ¿no? Estamos analizando una situación específica en la que quiere hacer la complicación. Entonces, el empuje, la fuerza gravitatoria y esta fuerza es la que estamos hallando. Para ello, ¿qué hacemos, jóvenes? Tenemos que tomar una parte infinitesimal del objeto, ¿no? En este caso lo hemos considerado acá, ¿sí o no? Y luego, jóvenes, vamos a ver la profundidad, ¿no? Profundidad. Ahora, hemos hecho uso, jóvenes, de coordenadas esféricas para hallar ese área elemental, ¿no? Entonces R a las proyecciones correspondientes, esto sería un área elemental, ¿no? Oye, entonces R diferencial de o sea, este arco por este arco, ¿no? Entonces, ahora, si quiero hallar la superficie, jóvenes, es una cantidad vectorial, cuyo módulo viene a ser el área, ¿no? Por lo tanto, solamente adiciona un vector. Ahora, a este vector para proyectarlo, igual jóvenes esto, ¿no? Solo que su módulo del rectificador, acuérdense que siempre es 1. Por eso ya no le pongo nada. Esto sería. Por lo tanto, entonces con ello, luego, la fuerza, jóvenes, tendría que ser la presión. Ahora, esa presión, jóvenes, ¿cómo sería? Antes de eso va a llegar la presión, para no generar confusión. Ahora, no la vamos a integrar, jóvenes, ustedes ya conocen esa herramienta matemática, ¿no? Pero si jóvenes, donde está nuestro objeto diferencial sería ρ g y. ¿Y por qué no lo pongo la presión atmosférica, jóvenes? Está cerrado. Está cerrado. La acción, jóvenes, debería ser solamente en la parte superior, ¿no? En este caso, bueno, en la parte superior no se entiende, ¿ya? Entonces, jóvenes, acá tienen el valor de G, ¿ya? Entonces, esto sería ρ G, ¿ya? El 4R menos R medios más R coseno de T. Ahora se podría simplificar esto. 7R medios, ¿no? Ahí tendremos la presión. Entonces nuestra fuerza sería ¿cuál es nuestra diferencial de superficie? Es esta, ¿no? Acá, ¿no? R cuadrado seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. ¿Correcto? Y por el vector unitario R. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora, el punto, jóvenes, es que ese vector R no es un vector constante, ¿no? Como si lo es, por ejemplo, IJK, ¿correcto? ¿Por qué? Porque va a depender, jóvenes, cómo lo estamos orientando, ¿no? Si yo oriento un punto, va a tener cierto valor. ¿Por qué? Vean su variabilidad. ¿Ya? No es un vector constante, jóvenes, ¿ya? Como si lo es IJK, ¿correcto? Entonces, podemos expresarlo normal, jóvenes. Si acá, tal vez podríamos dejarlo así. Acá,
Acá jóvenes, R minúscula en realidad, ojo, para nuestro caso, para el problema, R minúscula es lo mismo que R mayúscula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos analizando solamente en la superficie de la esfera, ¿no? R no está variable, no es variable, solamente jóvenes en la superficie, ¿no? Para el problema. El problema R es igual a R. ¿Por qué jóvenes? Nuevamente, ¿no? Solamente jóvenes en la parte de la superficie estamos analizando. No estamos viendo la variación volumétrica. Ahí el problema sería otro. Entonces, ¿qué tendríamos jóvenes de F sería? Roque. R cuadrado. Seno de teta. Diferencial de teta, diferencial de phi. Acá podría aplicar el vector unitario. Seno de teta. Coseno de phi. ¿Sabía jóvenes? De acá jóvenes se pueden trabajar por partes. Este valor es, por ejemplo, R cuadrado, rho G, puede salir afuera. Entonces, solamente tendría lo siguiente, por ejemplo, el primer caso, ¿no? Incluso R cubo ahora podría salir afuera, tratando afuera. Acá hay una R, ya sería R cubo. Acá tiene un R, ya sería R cubo, sería 7 medios menos coseno de teta. Seno de teta. Seno de teta, coseno de phi, diferencial de teta, diferencial de phi, vector unitario y. ¿Ya? Más, ahorita, integral de 7 medios menos coseno de teta, seno de teta. Nuevamente seno de teta, seno de phi, diferencial de teta, diferencial de phi, vector 4. Y por último, jóvenes, más la integral por seno de teta por coseno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. Eso sería. Entonces todo el mundo lo puede integrar, ¿no? Pero acuérdense, jóvenes, que esto es una doble integral, ¿no? ¿Sí o no? A ver, yo voy a hacer jóvenes para uno de ellos y ya ustedes lo completan. Copian los jóvenes. Jóvenes, si algo no está claro, pregunten, jóvenes. Si por ahí algo no está claro, jóvenes. Todos los jóvenes termino de copiar y voy a explicar de nuevo para que se quede con una vuelta. El Z sí lo vamos a restringir. ¿Ya? No es hasta pi. Ah, no es hasta pi. ¿Por qué? Porque solamente hasta acá. Tendría que llegar hasta acá más. Si fuera hasta pi, tendría que llegar hasta abajo. Pues no llega acá, acá hay un ángulo. Sería en todo caso hasta 120 grados. ¿Ya? Pero terminen esos jóvenes, te hay un plano complejo. ¿Está bien? Por acá jóvenes, pero la idea jóvenes es que todos sean capaces jóvenes de analizar bien. ¿Ya?
No es tanto jóvenes aplicar fórmulas. Un minuto más para que copien, pero lo explico de nuevo. Gravitacional y el empuje es bastante fácil, porque el empuje joven siempre va a ser vertical, ¿no? Hacia arriba. El EK, ¿no? Y además saben que es densidad fluido, la gravedad es volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Ahí tienen el volumen del cuerpo sumergido, entonces no hay problema ahí. Y respecto a la gravedad tampoco, ¿no? Para que el objeto joven se pueda remover, el agente externo tiene que ejercer una fuerza necesariamente mayor que esta. O sea, la respuesta va a ser, toda vez que hayamos hecho, ¿ya? Tiene que ser una fuerza mayor que esta, por cierto, hacia arriba. Y eso es lo que va a remover jóvenes, en este caso la esfera. ¿Ya? ¿Correcto, jóvenes? Ahora sí. A ver, jóvenes, de nuevo, algunos han quedado claros. Tenemos este problema, jóvenes. Tenemos una esfera, jóvenes, ¿ya? Que está dentro del líquido, jóvenes, pero al mismo tiempo, jóvenes, está sirviendo para que el fluido no escape, ¿no? Ahora que está cerrando. Entonces, ustedes saben, si el fluido, jóvenes, está, o un objeto está en el interior de un fluido, está sujeto a una presión, ¿correcto? Y como consecuencia de ello hay una fuerza. Entonces, para poder nosotros, jóvenes, determinar esta fuerza, tenemos que trabajar con un objeto infinitesimal. Ese objeto infinitesimal lo hemos fijado en el borde de una esfera, ¿correcto? Es una esfera. Entonces, ese objeto infinitesimal, jóvenes, ¿cómo lo trabajamos? Lo estamos trabajando en coordenadas, en este caso esféricas, ¿no? ¿Ya? Es solamente proyección, jóvenes, ¿no? En física 1, por ejemplo, trabajamos simplemente para hacerlo recordar, jóvenes. Y acá, por ejemplo, tengo R. R, entonces θ, acá sería R coseno, ¿sí o no? Acá sería R seno. Es el mismo criterio, pero en este caso en 3 dimensiones, ¿correcto? Entonces acá, por ejemplo, sería coseno y componente Z, ¿correcto? ¿Ya? Componente Z. Y para determinar los componentes en el plano X y Y, hago esta proyección. Esa sería una proyección. Esto, nuevamente lo proyecto en la dirección de los ejes. Pero es R seno coseno, R seno seno. ¿Está bien, Marcos? Esa proyección. Entonces, bien, ya tenemos eso. Diferencial de área, jóvenes, sería esta parte, sí, sería diferencial de área. ¿Cuál sería? Esta longitud más esta longitud, pero esta longitud es un arco, ¿no? Sería R diferencial de área. Tengo esto. Ahora, me faltaría esta parte, ¿no? Y eso es lo que tengo de mi proyección. El radio de mi proyección es R seno de θ. Este es un diferencial de phi. Entonces, esta parte sería R seno de θ diferencial de phi. ¿Correcto? Ya, todo, ¿no? Ya tenemos diferencial de área. Pero, recuerden, jóvenes, el área es la magnitud de un vector superficie, ¿no? Si esto le presento un vector, su módulo va a ser esto y un vector unitario, pero ese vector unitario es perpendicular, jóvenes, a la superficie. Por ejemplo, si mi módulo es la superficie, ¿ya? El vector perpendicular es un modo, ¿está bien, jóvenes? Perpendicular, ¿ya? Entonces, jóvenes, el perpendicular sería así, pero saliendo. Ahora, en general, jóvenes, si hacemos una proyección o hacemos una relación entre coordenadas esféricas y las cartesianas, tenemos esto, ¿ya? Simplemente se debe proyección. Ahora, el vector unitario sería solamente, como su módulo es 1, tendríamos esto. Ese es nuestro vector unitario. Ahora, el siguiente paso, jóvenes, es determinar la presión en ese punto, ¿no? En este caso es un objeto infinitesimal. Que nos interesa, jóvenes, la profundidad, ¿ya? Aplicamos sobre acá, simplemente la figura, ¿ya? Si esto es R coseno, simplemente hacemos la diferencia y tenemos 100. Con eso ya tenemos sobre nuestra presión en ese punto, ¿ya? Bueno, luego, ahora, jóvenes, esto estoy planteando porque el análisis estamos haciendo, jóvenes, en la superficie, ¿no? ¿Ya? R no está variando, si tenemos un valor fijo, tenemos esto, ya. Una vez que tenemos esto, jóvenes, solamente se integra, pero el asunto sería, ¿puedo borrar, jóvenes, esta parte del medio? Al menos esta parte, eso que está ahí.
Porque lo demás ahora solamente se integran, ¿no? Ahora, si vemos jóvenes acá, más grande, para que puedan observar la variabilidad de los ámbitos. Pero no salió tan bien. Está mejor. Bueno, esto haciendo jóvenes para que se pueda observar bien la variabilidad. Este es R menos. Este es R. ¿Qué ángulos de estos jóvenes? 60 creo. 60 son. ¿Son? ¿Y acá también tenemos? 60. ¿Y teta jóvenes de dónde a dónde tendría que venir? 10. 0 a 120 son. ¿Son? Pero este sería mi teta. O sea, mi teta tendría que variar de 0 a 120. ¿Son? ¿Todo lo ven jóvenes? ¿Ya? ¿Y mi phi cómo sería jóvenes? Da una vuelta. Toda la vuelta, ¿cierto? Para que vean jóvenes. Esta es solamente la parte frontal, ¿no? La realidad está rodeando todo. Entonces, tendría que ser. A ver, ¿cuánto sería esto jóvenes si lo pasan a realidad? 3 pi. Ustedes son expertos, ¿no? ¿Ya? 3 pi. 2 pi tercios. 2 pi tercios. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esta integral, por ejemplo, voy a calcular esto. Voy a llamarlo, por ejemplo, integral de R, lo llamo. Voy a llamar integral verde, solamente esa parte. Esa integral verde, por ejemplo, sería 7 medios menos coseno de teta, seno de teta, diferencial de cuánta coseno. Coseno de teta, diferencial de teta, diferencial de teta. Si tenemos estos jóvenes, ¿qué implica? Son doble integral, ¿cierto? Sería entonces 7 medios menos coseno de teta por seno de teta, coseno de teta, por diferencial de teta y por acá. Claro. Esto va de 0 a 2 pi y otro va de 0 a 3 pi medio. ¿Puedo borrar esta parte? ¿No? ¿Cómo saldría eso? Esa integral. ¿A quién vas a jóvenes? Ahora esta parte ya lo ustedes lo conocen muy bien, jóvenes. Ya lo van a hacer ahí. ¿Ya? Pero sin embargo, voy a hacer estos análisis, eso de acá, ¿ya? ¿Copiaron esta parte? ¿Lo puedo borrar? ¿Ya? Eso ya lo completa jóvenes, porque ya eso es muy conocido para ustedes, pero quiero hacer otro análisis. Ahora, el empuje, jóvenes, sí, ¿a qué se va, jóvenes, el empuje? Si ustedes están utilizando, jóvenes, este tipo de vectores lineales sería para arriba, ¿no? EK, ¿sí o no? Pero ese es módulo, ¿cómo es? No, es módulo. Densidad del fluido, ¿qué más? Gravedad, volumen de cuerpos sumergidos. Ustedes, jóvenes, son expertos en, ¿cómo se llama? Geometría. ¿Cuánto es el volumen del cuerpo sumergido? Digamos, no es tan sencillo. ¿Ah? A ver. Su una cabusa, profe.
Ahora, sería esto, joven, mira. El total, no sé si... ¿Ya? ¿Eso cómo lo hace? Ah. Claro, solamente el casquete. ¿Ya? Sería, jóvenes, el volumen del cuerpo sumergido vendría a ser, jóvenes, el volumen de la esfera menos el volumen del casquete. ¿Ya? Y ustedes son expertos, jóvenes, en geometría. Jóvenes, lo que quiero que vean, hemos ido de lo simple y a lo complejo, ¿no? Pero a pesar de que el problema podría ser complejo, jóvenes, basta aplicar las leyes que uno conoce, ¿no? Naturalmente de la física o también parte de geometría, ¿no? También trigonometría, pero solamente eso, jóvenes, ¿sí? ¿Correcto? Ahora la fuerza gravitatoria data, ¿no? La fuerza gravitatoria, jóvenes, es mg, en este caso estaría así, pero ya no da como dato, ¿no? Su módulo nos da que su módulo es omega. Entonces la fuerza gravitatoria sería solamente claro. Pero el problema nos pide, jóvenes, ¿cuál sería la fuerza necesaria para levantar la esfera? La fuerza necesaria, ¿cuál sería? La fuerza necesaria para la así. Sería el módulo necesariamente mayor que la fuerza F que hemos calculado. Si nos aplicamos una fuerza mayor, lo vamos a levantar, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo lo sostengo, jóvenes, en mi mano, acá hay un equilibrio, ¿sí? ¿Correcto? Hay un equilibrio entre la fuerza gravitacional y la normal. Entonces, para que yo la pueda levantar, tengo que ejercer una fuerza mayor a la fuerza gravitacional. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, esa fuerza que les pide el problema es ser mayores. Nada más, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer, terminé lo que si aún no lo han terminado. El último problema. Vamos a hacer la 14. ¿Cómo vamos con el tiempo? 14 hacemos. Podemos ir 9 y 14, jóvenes que son. 9 y 14 vamos a salir, de ahí pasamos al otro tema. ¿Cómo no? Esta es la semana 5 horas. En 3 semanas parcial. Había 2 estudiantes que no han registrado su profesor de laboratorio, jóvenes. 3/4. Si no lo registran, jóvenes, no deben saber su nota. ¿Cuál está borrando esta parte? Profe, sale 3 pi medios ahí. 3 pi medios son estos. ¿Qué nos dice? Bueno, dice, hallar la inmersión de un cono recto homogéneo de altura h y peso específico gamma sub 1 en el líquido cuyo peso específico es
Gamma, ¿no? Tal como hicimos en la figura. Esto es 100 y esto debería ser H menos 100. Esto va a ser fluido. El fluido tiene un peso específico, gamma, pero en este caso el objeto material tiene un peso específico gamma segundo. Debemos recordar que el peso específico es esto, ¿no? Es rho G, la densidad por la gravedad. Entonces, si el sistema está en equilibrio, jóvenes, ¿qué sucede? La sumatoria vectorial de las fuerzas es igual a 0. ¿Y cuáles serían las fuerzas que actúan sobre ese objeto? La gravedad, el empuje. Y quiero algo más. Sería solamente la gravitatoria que más jóvenes El empuje. y el empuje. Nada más. Claro. Ahora, si nosotros jóvenes tenemos como dato, por ejemplo, para el objeto, para el cono, ¿no? Para el cono, sí. Tenemos jóvenes que su peso específico es gamma sub 1, que vendría a ser, jóvenes, la densidad, en este caso, del cono. El cono, porque no me dice el fluido, ¿no? Dice líquido, me decía cono o la gravedad. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, de acá, por ejemplo, tenemos que la densidad del cono no es otra cosa que. ¿Ya? Tenemos ese dato. Ya. Entonces, el empuje más la fuerza gravitacional tendría que ser igual a 0. ¿Ya? El empuje, jóvenes, como tal sería EK menos N EK igual a 0. ¿Ya? Por tanto, jóvenes, en términos, digamos, tendría que ser MG. Pero eso, jóvenes, no nos está llevando a un resultado específico que realmente quisiéramos. Por otro lado, jóvenes, el empuje aquí es igual. Densidad, gravedad, altura. ¿Ya? ¿Densidad de qué? De líquido, ¿sí o no? ¿Qué más? La gravedad y la altura. Volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí o no? Sí. ¿Correcto? ¿Ya? Estos sí, jóvenes, tendrían que ser en este caso masa del cuerpo también. Cuerpo del cuerpo. ¿Ya? Ahora, hay una relación, jóvenes, entre la densidad y el volumen, ¿no? Masa, volumen, ¿sí o no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? El volumen sería la masa entre la densidad. Entonces, el volumen del cuerpo sumergido, jóvenes, ¿qué vendría a ser? Masa del cuerpo sumergido ¿Ya? sobre la densidad. Jóvenes, una cosa, mira, lo que quiero que diferencien es la parte sumergida es solamente esta, no es el total, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Correcto? Porque esto sí, jóvenes, la masa del cuerpo del total, ¿no? Del total, ¿ya? Pero en este caso la sumergida es solamente esa parte, ¿ya? Entonces,
Si ustedes ven jóvenes, ¿ya? Podemos, acá tenemos una relación para la densidad, en este caso jóvenes, del cuerpo, ¿no? La densidad del cuerpo jóvenes sumergido es diferente con respecto a la otra parte, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Porque su densidad es homogénea. Entonces, bueno, podríamos decir masa del cuerpo sumergido entre la densidad, densidad del cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿nos conviene trabajar así o nos conviene trabajar en función de volumen? El volumen del cuerpo sumergido, ¿cómo sería? Bueno, estamos buscando la relación, ¿no? Si ven jóvenes geométricamente, de la figura, ¿ya? El volumen del cuerpo sumergido, jóvenes, sería el volumen total del cono, ¿ya? Volumen total, menos esta parte, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a poner el volumen, volumen de la parte de arriba, así. Entonces, el volumen total sería, por ejemplo, si vemos así, esto sea R, esto sea R, ¿ya? El volumen total, jóvenes, ¿cuál sería? 1/3 del área de la base por la altura. Y el volumen de arriba sería 1/3 por H menos. Porque al final, jóvenes, lo que nos están pidiendo es el valor de Y. ¿Ya? ¿Correcto, jóvenes? El valor de Y. Ahora, R mayúscula y R minúscula no es dato, ¿no? Tenemos que encontrar una relación entre ellas. ¿Ya? ¿Qué aplicaríamos, jóvenes? ¿Ah? Por ejemplo, esto sea H menos 7 y esto es H. ¿Podría ser, jóvenes? No, el estado de oxidación. Alfa, beta. ¿Ya? Alfa, ¿qué se pone, jóvenes? R, ¿no? Alfa se pone R minúscula. A beta se pone. ¿Ya? Entonces, jóvenes, acá R minúscula es otra cosa que R entre H. H menos. ¿Ya? Ya tenemos eso. Bueno. Ya sabía el problema, vamos a solamente se operar. Luego, volumen del cuerpo sumergido sería, jóvenes, 1/3 y R cuadrado por H menos 1/3 y ¿cómo sería, jóvenes? R cuadrado, H cuadrado, ¿por qué? ¿Está todo bien? Al cuadrado, con esto, H al cubo. Eso, jóvenes, tendría que ser el volumen del cuerpo sumergido. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta, jóvenes? Ya tenemos esto. Ahora, la masa del cuerpo sumergido, ¿cómo es?
del cuerpo es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Ya. La densidad la hemos calculado, ¿no? Ojo. Del líquido. La densidad del cuerpo es entre G. El volumen del cuerpo es 1/3 del pi r cuadrado h. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Entonces, jóvenes, densidad del líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido, masa del cuerpo por la gravedad. Ahora, se reemplazan datos. Acá. Densidad del líquido, gravedad, volumen del cuerpo sumergido, ¿podemos simplificar R cuadrado? Sí, ¿no? Si simplificamos R cuadrado tendríamos pi h tercios menos pi h, no, 3h cuadrado por h al cubo. ¿Ya? Por otro lado, masa del cuerpo tenemos pueden ver cómo el R cuadrado se va y solamente va a quedar una relación entre H y Y. ¿Ya? Y salió el problema. Pero densidad del líquido es dato. No es dato. ¿Qué me da pero jóvenes para el líquido? Para el líquido me da, para el líquido. Me da el peso específico. Es gamma. ¿Y esto aquí es igual? Densidad del líquido por la gravedad. Entonces densidad del líquido va a ser y salió el problema. ¿Entendieron ahora o se marearon? Ahora, voy a explicar el tema ahora. Ahora, el problema, jóvenes, ahora nos está pidiendo, jóvenes, este valor, ¿no? La inversión. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, para ello, ¿qué se hace? Ahora, nos da estos datos, mira. Nos da el peso específico del cuerpo y nos da el peso específico del líquido. ¿Correcto? Del líquido. ¿Bien? Entonces, jóvenes, como el sistema está en equilibrio, aplicamos esto. ¿Correcto? Y llegamos a esta relación. ¿Ya? Pero sabemos que el empuje es la densidad del líquido por la gravedad por volumen del cuerpo sumergido. ¿Ya? Y esto va a ser masa del cuerpo por la gravedad. Entonces, a partir de eso, jóvenes, analizamos, lo adecuamos según la data que nos da. Esto sabemos, ¿no? Esto sabemos. Entonces, de acá, el volumen del cuerpo sumergido va a ser masa del cuerpo sumergido entre G. ¿Ya? Luego de eso, jóvenes, nos vamos a la parte geométrica, ¿no? Si queremos hallar el volumen del cuerpo sumergido, sería esto, ¿no? El total menos esta parte. Tenemos esto, ¿ya? Utilizamos, jóvenes, semejanza de triángulos, que ustedes lo conocen muy bien, ¿ya? Y encontramos la relación entre R minúscula y R mayúscula, ¿ya? Encontramos esa relación, ¿ya? Esa relación lo reemplazamos acá, ¿ya? Y aparte, jóvenes, ya de esta parte, ¿no? Tendríamos nuestra masa del cuerpo sumergido, ¿ya? Y esto, jóvenes, la densidad del cuerpo sumergido la hemos obtenido a partir de la data, ¿ya? Acomodando la data, ya tenemos esta relación. Y por último, jóvenes, con la data que es el peso específico del fluido, ¿ya? Lo único que faltaría es resolver esta ecuación. Y aparte, jóvenes, se va a irse pi tercios, le va a tener una ecuación sencilla y que lo van a resolver. Copien, jóvenes.
fluido, los ejercicios son muy operativos. Entonces, hoy día vamos a avanzar a algo de teoría, cosa que tengamos mayor tiempo posible para resolver problemas. Vamos a ver el problema número 14. ¿Qué me dice ahora? Calcular la fuerza debido a la presión de agua que soporta una placa rectangular de lados A y B. A es mayor que B, ¿no? Está inclinado en un ángulo θ respecto a la horizontal. Dice, y su lado mayor se encuentra en una profundidad H. Básicamente, los datos tenemos en la figura, ¿no? Todo esto de jóvenes y inmerso en fluido, ¿no? Este es A, este es B, ¿no? Este es B y este es A. El fluido lo está cubriendo, jóvenes, con esta parte. En la figura no se nota mucho, pero
Es un recipiente cerrado, jóvenes, ¿no? Por tanto, no vamos a considerar acción de la fuerza, perdón, de la presión atmosférica. ¿Cómo lo trabajamos, jóvenes? Si queremos hallar la fuerza. ¿Qué sabemos? Diferencial sería esto. ¿Correcto? ¿Ya? Y solamente quieren concentrarse en la vida. Entonces, tenemos que hallar ese objeto diferencial, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? ¿Podría ser por aquí? Voy a exagerar la moda en la notación, sí, estoy exagerando. Entonces, este valor yo lo voy a llamar R. R. O sea, mi diferencial de área que usted ve en la figura sería entonces A por R. ¿Sí? Y sí, pues. Solamente este es mi lado, ¿no? B y A. ¿Correcto? Si vemos un poco la figura, esto sería B o no? Esto es alfa. ¿Esto cuánto sería? Alfa C, ¿no? ¿Ah? B es cero, ¿no? B es cero. Esa sería la... Pero, ojo, acá he puesto esto mismo. Voy a exagerarlo también. Este es R, ¿sí o no? Esto sería jóvenes, mira. Vamos a considerar así un sistema de ejes así jóvenes. Esto sería y el X va para allá. ¿Ya? No hay nada, ¿ya? Entonces, bueno, solo que esto, mira, está así, ¿no? Yo estoy analizando solamente esta parte. Este sería mi diferencial de X. Este tendría que ser mi diferencial de X. ¿Lo ven? ¿Todos jóvenes? ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿cuál es la relación, por ejemplo, entre diferencial de Y y R? Eso tendría que ser también alfa, ¿no? ¿Ya? ¿Seno de alfa qué sería, jóvenes? De 100 sobre R. En R entonces sería Seno de A por diferencia. eso tendría que ser Ah, mi Y. sí. ¿Sí o no? ¿Ya? Aparte, jóvenes, mi área, ¿ya? Luego, el diferencial de A va a ser igual a por R. ¿Ya? Pero R ya lo conocemos, sería. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ya? Ya tenemos diferencial de área, pero la presión, ¿cuánto sería? ¿No? Ahora, hasta este punto, ¿cuánto sería? Vamos a poner, por ejemplo, una probabilidad Z, voy a poner. Y presión sería rho G Z. ¿Sí o no? Pero ese Z, ¿cómo sería bueno? Ustedes son expertos en geometría. Z menos B seno de alfa, algo así. Ojo, H solamente hasta acá. Ah, ya. ¿Ya? ¿Oh? Es H más algo, y ese algo varía con el alfa. Ya, pero si este es mi diferencial, ya este tendría que ser bien, ¿sí o no? Esta alturita es bien. ¿Por qué? Porque justo en esta dirección estoy tomando mi diferencial, ¿ya? Por otro, en una altura específica. Entonces, luego dice, con todo eso Z, ¿cuánto sería?
H más B menos Y. Toda esta altura, ¿cuánto vale? Por ejemplo, a ver, de la figura jóvenes. Z más Y, ¿cuánto es joven de la figura? H H más más B. Más Ah, sí, B siendo alfa. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, Z, ¿cuál sería? Sí, perdón, Z, ¿no? Z. ¿Lo ven, jóvenes? Ujú. Claro. Entonces, mi expresión sería rho G. Bueno, acuérdense, ese ámbito dato y es constante, jóvenes, aunque está variando. H también es constante, el único que varía es Y. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi clavo? Fuerza sería la presión, que es rho G, H más B, C, no de alfa menos Y. En mi diferencial de área, lo he calculado, que es A diferencial de Y, C no de alfa. Ahora, ¿y de dónde a dónde varía? Ahora, acá empieza, ¿sí o no? El cuerpo, ¿dónde termina? B siendo de alfa. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Correcto? Tienen que ver, jóvenes, dónde empieza el objeto de análisis, dónde termina. Acá empieza y termina acá, no es hasta acá. ¿Ya? Vean el cuerpo, solamente es hasta acá. Entonces sería, jóvenes, de cero hasta B siendo de alfa. ustedes son los campos. Ok, jóvenes, y vamos a pasar a la dinámica de conclusión. Hemos resuelto, jóvenes, problemas tipos y espero que ya todos hayan entendido. Comiendo operativos, entonces puedes avanzar la cosa que la próxima semana avanzamos en los casos del proyecto. Ahora, jóvenes, vamos a entrar a lo que es dinámica de fluidos. ¿Qué estudia, jóvenes, la dinámica de fluidos? Estudia, jóvenes, los fluidos en movimiento. Ya hemos estudiado, jóvenes, todo lo concerniente a la estática de fluidos. Y hemos encontrado principios interesantes, por ejemplo, como principio Pascal, Arquímedes. Pero ya en esta parte, jóvenes, nos vamos a interesar en el comportamiento de los fluidos, por lo general fluidos incompresibles. Bien. Acá, jóvenes, tenemos, podemos hablar, jóvenes, que el fluido está en movimiento. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, va a ser posible, jóvenes, por ejemplo, estudiar dos puntos o más puntos, en este caso, jóvenes, del fluido, para poder relacionarlo y determinar las magnitudes del estudio. ¿Ya? Primero, jóvenes, hablemos de flujo. Ya el ciclo pasado, jóvenes, ustedes han hablado sobre el flujo magnético, ¿verdad? Sí. ¿Qué se entiende por flujo, jóvenes? No es la variación, creo. La razón de cambio. Podríamos entenderlo como una cantidad, ¿no?, que atraviesa cierto punto. Una razón de cambio. Podría ser comparación área como analiza. Podría ser, jóvenes, por ejemplo, flujo magnético. ¿Ya? También podría ser flujo de partículas en este caso. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, cuando hablamos de flujo, jóvenes, lo vamos a asociar en esta parte a lo que es un movimiento de partículas. O sea, los fluidos lo vamos a representar como un conjunto de partículas. ¿Ya? Dentro de eso, jóvenes, un concepto interesante es lo que líneas de corriente.
esta línea de corriente, jóvenes, es un modelo en el cual se plantea, por ejemplo, estas líneas imaginarias, jóvenes, nunca se cruzan. ¿Está bien, jóvenes? Nunca se cruzan. ¿Ya? Además, jóvenes, las partículas que se desplazan a lo largo de esta línea de corriente, cuando llegan a cierto punto van a tener la misma velocidad. Por ejemplo, ¿no? Viene la partícula 1, llega a este punto y tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Ya? Viene otra partícula, cuando llega a este punto va a tener la misma velocidad. Por lo tanto, jóvenes, entonces son líneas imaginarias, jóvenes, y además estas no se cruzan. Ya. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de flujo laminar. Hay dos tipos de flujo, jóvenes. Uno es el caso ideal, que es el flujo laminar, y este es el flujo turbulento, ¿no? En la vida cotidiana, jóvenes, básicamente lo que ustedes van a observar es este tipo de flujo, ¿no? A lo mejor, jóvenes, ustedes alguna vez han estado en medio de chacras. En las chacras, jóvenes, hay canales, ¿no?, que se utilizan para riego. Bueno, antiguamente se utilizaban canales, pero en estos tiempos, jóvenes, incluso los riegos son tecnificados, ¿no? Antes eran canales, ¿no? Luego, jóvenes, salió la aspersión, pero ahora ya es otra técnica, ¿no? Ahora justo de la misma plantita, jóvenes. Bueno, en esa parte, jóvenes, hubo un desarrollo importante, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando hablamos, jóvenes, del flujo laminar, primero, jóvenes, debemos entender que será en un movimiento en el cual, jóvenes, la trayectoria es uniforme y el movimiento es en relación a las capas, o sea, se van deslizando esos jóvenes de una capa a otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden ver, jóvenes, la uniformidad, ¿no? ¿Correcto? Cómo son las partículas que están en movimiento, ¿ya? Ahora, otro punto interesante de considerar, jóvenes, ¿por qué, jóvenes, en este caso, el fluido que está en la parte central tiene mayor velocidad que de las que está en esta parte? ¿Ya? Es una respuesta adecuada, bueno, su compañera dice por tener fricción, ¿ya? Además, jóvenes, entiéndanse que el tema del fluido, por ejemplo, hay una fuerza de adhesión y cohesión. ¿Está bien? Todo eso influye, jóvenes. En el caso del flujo turbulento, jóvenes, ¿ya?, la trayectoria que siguen las partículas no es uniforme como el caso laminar, ¿no? Sino, jóvenes, hay una irregularidad, ¿no? ¿Correcto, jóvenes? Te voy a hablar del flujo turbulento, ¿no? Básicamente, jóvenes, vamos a estudiar esta parte. Ahora, hablemos, jóvenes, ya de análisis del flujo de fluidos, ¿ya? Ya se entiende, jóvenes, que por flujo podemos entender, jóvenes, como un movimiento de partículas, ¿no?, que está siguiendo, pues, jóvenes, una determinada línea. Además, esas líneas, jóvenes, no se cruzan, ¿ya? A ver, algo básico, jóvenes, ¿ya? Si acá, jóvenes, por ejemplo, ¿ya?, si acá entra, jóvenes, 1 litro de agua, ¿ya?, para que el sistema, jóvenes, contenga la misma cantidad de agua, que tiene que pasar para acá, tiene que salir, ¿verdad? ¿Sí o no? De lo contrario, ¿qué va a salir? Entiéndase, jóvenes, que los líquidos, por lo general, son incompresibles, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Ya? Si ya estaba, por ejemplo, lo llenamos de agua para el cuadro recipiente y tratamos de comprimir, jóvenes, no vamos a poder. Y lo que va a suceder es que el recipiente, jóvenes, va a subir, jóvenes, una apertura, ¿no? ¿Correcto? O sea, mucha fuerza y pues entra, ¿no? ¿Correcto? Entonces, el fluido por sí es incompresible. Entonces, ¿qué indica, jóvenes, en términos generales? Si acá entra, jóvenes, 1 litro de agua, tiene que salir otro litro de agua para acá, ¿ya? Y además, jóvenes, si consideramos que la densidad en este proceso no varía, entonces vamos a llegar, jóvenes, a la conclusión de que la cantidad de masa es lo mismo en esta parte. Pero miren, acá, si nosotros, jóvenes, analizamos este punto, la cantidad de líquido en este punto, ¿ya? Este volumen, ¿cómo sería, jóvenes? El volumen en este punto sería el área por esta distancia.
Pero esa distancia, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la velocidad del fluido por el tiempo. ¿Ya? Acuérdense, jóvenes, ¿ya? De esa relación. Entonces, si nosotros, jóvenes, estamos interesando más, esto es el área, ¿no? El área 1. Y esta es la distancia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la distancia que va a recorrer va a ser esto. Va a ser su velocidad por el tiempo. ¿Correcto? Que en este caso, la delta de T, ¿no? Delta T. ¿Correcto? ¿Pero de qué velocidad? Porque la velocidad, jóvenes, la velocidad en este punto no va a ser la misma que en otro punto. ¿Ya? Entonces, por otro lado, jóvenes, deben saber que la densidad es masa entre volumen, ¿cierto? Volumen. Jóvenes, en esta parte B mayúscula me va a representar el volumen. Y B minúscula, jóvenes, me va a representar la velocidad. ¿Ya? Velocidad. Entonces, haciendo esa diferenciación, jóvenes, ¿ya? La masa sería, entonces, jóvenes, por ejemplo, la masa sería la densidad por el volumen. Por el volumen, ¿a qué es igual, jóvenes? El área de la base Por la distancia, por el sería A1 por velocidad. ¿Sí o no? ¿Correcto? Ya. Eso sería, jóvenes, la cantidad de masa del líquido en esta parte. Pero le decía, esa cantidad de líquido, jóvenes, que ha entrado es la misma que va a salir. Y acá se hace un análisis similar, ¿no? Y se va a llegar a este resultado, ¿no? Que va a ser la densidad, el área, velocidad por delta T. ¿Correcto, jóvenes? Considerando, jóvenes, el modelo que estamos considerando que el fluido es incompresible. ¿Ya? Por tanto, jóvenes, aplicamos, ¿no?, que la masa de M1 es igual a la masa de M2. Ciertas densidades son iguales, pero cuando se trata de fluidos incompresibles, esto, jóvenes, es la relación porque A1 por la velocidad va a ser igual a A2 por la velocidad. Esto es la llamada, jóvenes, ecuación de continuidad para los fluidos. ¿Entendió, jóvenes? ¿Ya? Un análisis básico, pero al final se llega a esto. Ahora, mientras más grande sea el área, ¿cómo va a ser la velocidad? ¿Menor o mayor? Bueno, no sé si, ustedes tienen jardín o si no tuvieron, tal vez algunos pueden sentir experiencia, ¿ya? Si tenemos una manguera, por ejemplo, ¿ya? Si todo está abierto, jóvenes, hay una cierta velocidad, ¿no? Pero si lo cierro un poco, hay mayor velocidad, ¿sí o no? ¿Por qué, jóvenes? Si reduzco el área, jóvenes, va a tener mayor velocidad. ¿Entienden, jóvenes? ¿Ya? Vamos a hablar, jóvenes, de caudal volumétrico. En realidad, jóvenes, cuando hablamos de un caudal, nos estamos refiriendo a una magnitud que vendría a ser la cantidad de volumen de líquido que atraviesa por unidad de tiempo. ¿Ya? O sea, el caudal sería, entonces, jóvenes, esta es la cantidad de volumen líquido, ¿saben, jóvenes? Que atraviesa un intervalo de tiempo. Ahora, ¿de dónde sale esta relación? ¿El volumen a qué va a ser igual? ¿Este volumen a qué va a ser igual? Por variación de X. Si pueden copiar esta madre, copien. Y para explicar eso, copien mejor. Sobre todo la nomenclatura para el volumen y la velocidad. Copien esa parte, jóvenes, y explico la otra parte. Copien, jóvenes, sobre esta parte, la nomenclatura.
¿Bien? Vale. Ahora es muy importante que ya se recuerden los temas de posición para que puedan ir trabajando. ¿Está bien? Si no, a la última hora jóvenes le va a faltar tiempo. Tienen que ir sorteando jóvenes qué grupos exponen tal semana, la otra semana y así. Porque si no jóvenes, a la última hora se acumula todo. ¿Ya? A ver, estamos definiendo jóvenes que el caudal es la cantidad de volumen por unidad de tiempo, ¿no? Correcto, el caudal. Delta de B bajo B mayúscula. Ahora, si ustedes ven la figura jóvenes, el volumen acá es igual. Por variación de X. A por delta de X. ¿Sí? Pero delta de X aquí va a ser igual. Delta de X, delta de T, Es lo que velocidad. sale, acá queda, ¿no? Hay velocidad. Este cosita que es igual. El delta de velocidad. Como bien dice su compañero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese es el caudal volumétrico, ¿no? Ya. Ojo, el concepto como tal es esto, ¿no? Pero como consecuencia de eso, se obtiene esto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Yo puedo retirar, pero. ¿Correcto, jóvenes? ¿Ya? Entonces, el otro punto, jóvenes, es el caudal de masa, ¿no? Que no es otra cosa, jóvenes, que la densidad, ¿ya? Por la velocidad y el área en este caso. Otro punto interesante, jóvenes, dentro del estudio de los fluidos es la ecuación de Bernoulli, ¿correcto? Esta ecuación, jóvenes, es muy interesante porque nos permite relacionar, jóvenes, el comportamiento del fluido en dos puntos, ¿no? ¿Correcto? Acá tenemos, por ejemplo, un primer punto, ¿ya? Primer punto y otro segundo punto, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿qué nos indica esto? Nosotros determinamos nuestro nivel de referencia, ¿correcto? Nuestro nivel de referencia. Podemos fijarlo, jóvenes, donde una parte más conveniente, ¿correcto? Podría ser en este punto o en cualquier otro punto, ¿correcto? Entonces, jóvenes, ¿qué se cumple, jóvenes? Si fijamos dos puntos para la izquierda, que la presión en el primer punto más un medio de la densidad por la velocidad en ese punto del cuadrado más rho g, este y, jóvenes, y y1 es la distancia a partir de nuestro sistema de referencia. ¿Ya? Y esto va a ser igual a la presión en este punto más un medio de rho por velocidad de este punto al cuadrado más rho g y y2 igual es la distancia a partir del nivel de referencia. Ahora, jóvenes, esta ecuación solamente, jóvenes, se cumple cuando el fluido es incompresible. Quiere decir, jóvenes, por ejemplo, los líquidos por lo general son incompresibles, ¿ya? Entonces se va a cumplir. Y esto, jóvenes, podemos plantearlo así como una constante. No necesariamente se cumple con dos puntos. Puedo tener otros puntos acá, ¿ya? Entonces, cojo dos puntos por la izquierda y al final, jóvenes, se va a cumplir esto. ¿Ya? ¿Más? Ahora, jóvenes, vamos a hablar de viscosidad. Bueno, jóvenes, acá en Lima no se ve ese tipo de eventos, pero sin embargo en la zona sur sí, en Moquegua, en Arequipa, en donde hay, jóvenes, muchos volcanes, ¿ya? Si ustedes, jóvenes, algo que han visto en la noticia, por ejemplo, la parte inferior, jóvenes, del magma se desplaza lentamente, pero la parte superior va a ser mucho más rápido. Eso lo han visto, ¿verdad, jóvenes? Esta parte es mucho más lenta y la parte superior es mucho más rápida.
Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de la viscosidad. Si tenemos ahora, por ejemplo, en un recipiente de agua y en otro recipiente tenemos miel de abeja, ¿ya? Y jóvenes, ambas sustancias lo derramamos, el agua se desplaza mucho más rápido. El miel de abeja lo hace mucho más lento. ¿Correcto, jóvenes? Pero ¿por qué esa diferencia? Por la viscosidad, ¿correcto? ¿Y a qué se debe, jóvenes, la viscosidad? A la interacción de las fuerzas intermoleculares, ¿correcto, jóvenes? ¿Ya? Claro, en el caso del líquido de corredores, las fuerzas progresivas son débiles, ¿correcto? ¿Ya? Pero cuando digamos la viscosidad aumenta, naturalmente esa fuerza de interacción es mucho mayor, ¿ya? Ahora, otro punto. La viscosidad, jóvenes, aumenta o disminuye cuando aumentamos la temperatura. Disminuye. Va a ir disminuyendo, ¿está bien, jóvenes? Conforme aumenta la temperatura, la viscosidad, jóvenes, disminuye, ¿no? Y si la temperatura va a disminuir, la viscosidad va aumentando, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, por ejemplo, cuando de pronto salen jóvenes, ¿no? Una erupción volcánica, ¿ya? En las primeras zonas, jóvenes, la velocidad va a ser mayor, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque su viscosidad va a ser menor, pero conforme, jóvenes, se va alejando, va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a hablar, por ejemplo, del gradiente de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Le decía, jóvenes, que la velocidad, por ejemplo, en la parte inferior, cuando está en contacto con la superficie, es básicamente cero. Pero conforme, jóvenes, nos alejamos con la velocidad. Entonces, jóvenes, la gradiente de velocidad va a ser esta, ¿ya? Esta es psicología. La derivada, ojo, no es respecto al tiempo, jóvenes, ojo, no es respecto al tiempo, sino, jóvenes, respecto a la distancia, ¿correcto, jóvenes? En este caso, de un punto de referencia, ¿ya? Esa es la gradiente de velocidad. ¿Qué es la gradiente, jóvenes? La gradiente, jóvenes, es una magnitud que nos indica, jóvenes, el grado de mayor variación. ¿Está bien, jóvenes? Podemos tener una variación en diferentes puntos, pero la gradiente nos indica la dirección, jóvenes, de mayor variación. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, coeficiente de viscosidad, jóvenes, ¿ya? Es una relación entre el esfuerzo y la gradiente de la velocidad. Ahora, el esfuerzo aquí es igual. La primera clase. Esfuerzo. ¿Correcto? Recuerden, jóvenes, que la velocidad es un caso particular de un análisis general, ¿ya? Entonces, jóvenes, el esfuerzo sería, es esto, que sería fuerza entre área, ¿ya? Entonces, jóvenes, el coeficiente viscosidad va a ser, este va a ser gradiente de velocidad, pero la gradiente de velocidad es la derivada de velocidad respecto a R. Relacionamos, jóvenes, entre estos dos valores, ¿ya? Al final vamos a llegar que el coeficiente de viscosidad es esto, es la fuerza de área y la gradiente de velocidad. En el sistema internacional, jóvenes, se mide Pascal por segundo. Ahora, viscosidad cinemática, ¿ya? Es un parámetro, jóvenes, ¿ya? Que nos va a indicar, jóvenes, la relación entre la viscosidad y la velocidad. Acá no vamos a ver, jóvenes, esto va a tener que demostrar una pizarra para que no lo vean tanto. Acá no vamos a hacer.